Hola a todos y bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa un tema verdaderamente monumental. Vamos a desmenuzar un estudio empírico exhaustivo del Real Instituto Elcano. Lo que hicieron fue rastrear y analizar la evolución del yihadismo en España durante 15 años enteros. 15 años, sí, tomando como punto de partida los trágicos atentados del 11 de marzo, el 11M. Exacto. Tenemos muchísima información que nos ayuda a entender cómo mutó esta amenaza frente a los ojos de las autoridades. Y vale la pena recordar desde el principio para toda nuestra audiencia que hoy estamos mirando esto con lupa analítica. Los números del Elcano no tienen color político. No, para nada. No respaldan ninguna postura ideológica. Son pura radiografía social y judicial vinculada a temas muy sensibles de religión y política. Y así es exactamente como los vamos a tratar, de manera estrictamente imparcial, para entender la realidad documentada. Es la única forma de abordar un tema tan complejo. Y para que nos hagamos una idea del calibre de esta investigación, no estamos hablando de estimaciones, encuestas de opinión o proyecciones al azar. El estudio disecciona la vida, el entorno y las acciones de 215 individuos reales. 215. Es un número altísimo para un estudio de este tipo. Totalmente. De este grupo, 200 personas fueron condenadas con sentencias judiciales firmes por terrorismo en España, y los 15 restantes fallecieron en los propios actos terroristas. Todo esto entre los años 2004 y 2018. Esta base empírica es oro puro para los analistas. Nos permite dejar de lado las suposiciones y ver patrones comprobables. Bueno, vamos a desempacar esto. Para mantener una estructura clara, vamos a dividir este análisis exactamente en las 3 partes del libro original del estudio. Primero, la caracterización social. Segundo, la radicalización. Y tercero, la implicación terrorista. El objetivo central aquí es contrastar el panorama de la amenaza antes de 2012 frente al escenario posterior a 2012. Ese año, 2012, es la gran línea divisoria. Todo cambia a partir de ahí. Empecemos entonces con la primera parte, la caracterización social. ¿Quiénes son estas personas? El contraste entre los que operaban antes y después de 2012 es enorme. Es un giro demográfico radical. Si miramos el grupo de 2004 a 2011, hablábamos de un fenómeno dominado por inmigrantes de primera generación. Eran personas predominantemente nacidas en Marruecos. Claro, llegaban buscando una vida nueva y traían, digamos, sus dinámicas de origen. Exacto. Pero el grupo activo de 2012 a 2018 nos muestra algo que encendió todas las alarmas. El 60.7% pertenece a segundas generaciones. O sea, más de la mitad. Sí, ya no son inmigrantes, son hijos de inmigrantes nacidos o criados enteramente en España. Eso es asombroso. Y se ve reflejado en las nacionalidades. De repente, la balanza se inclina hacia individuos con nacionalidad española de pleno derecho. Pero hay otro dato en esta primera parte que es francamente alarmante, y es el tema de los conversos. Fíjate en los números. Antes de 2012, los individuos sin trasfondo familiar musulmán, que se convertían y radicalizaban, representaban apenas un 3.6%. Casi una rareza. Una anomalía estadística casi. Pero entre 2012 y 2018, esa cifra salta a un alarmante 13.7%. ¡Wow! Eso te dice que la maquinaria de propaganda logró trascender por completo las barreras culturales. Y pidiendo profundizar un poco más en el trasfondo de estos 215 individuos, ¿qué pasa con la educación? Porque siempre existe este mito de que el extremismo se nutre solo de la falta absoluta de educación. Los datos del Elcano desmienten eso por completo. Los niveles de individuos sin educación o con baja escolaridad en realidad disminuyeron con el tiempo. Lo que vimos en la segunda cohorte fue un aumento de aquellos con educación secundaria. O sea que la marginación educativa no es el único motor. No lo es. Ahora bien, lo que sí se mantuvo constante, y esto es clave para entender cómo operan, es el tema de los antecedentes penales. Entre un cuarto y un quinto de los implicados en ambos periodos ya tenían historiales criminales. Claro, y eso facilita enormemente su transición hacia la violencia terrorista. Si ya estás acostumbrado a moverte en el mercado negro, a evadir a la policía, dar el salto operativo es mucho más fluido. Exactamente. Las redes criminales actúan como puentes. Y geográficamente, ¿dónde estaban operando? Porque el estudio detalla una distribución territorial muy específica. En el primer periodo, la actividad estaba enormemente concentrada en Madrid.
era el epicentro lógico tras el 11M. Pero en el segundo periodo, la amenaza se desplazó radicalmente. ¿Hacia dónde? Hacia Cataluña, especialmente la provincia de Barcelona y también hacia el enclave norteafricano de Ceuta. Esto nos habla de focos de tensión identitaria muy localizados para estas segundas generaciones. Entramos entonces a la parte 2 del estudio, la radicalización. ¿Cómo y cuándo ocurre este proceso? El estudio revela que el ciclo vital de la radicalización tiene una ventana muy clara. Suele iniciar entre los 15 y los 35 años. Una etapa muy vulnerable. Totalmente. La edad media de inicio es de 24.7 años, pero lo preocupante es que en la segunda fase, post-2012, la edad promedio descendió. Empezó a involucrar a muchos más adolescentes y también vimos un aumento en la participación de mujeres. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque los entornos donde ocurre esto cambiaron por completo. El contraste es brutal. Fíjense en esto. Antes de 2012, el 50% se radicalizó en entornos puramente offline. Estamos hablando de domicilios privados, lugares de culto o centros culturales. En esa época, el impacto online era apenas del 8.1%. Casi inexistente. Pero para la cohorte de 2012 a 2018, la dinámica cambia. Los entornos mixtos, o sea, físicos y virtuales combinados, dominan con el 52.7%. Y la radicalización puramente online da un salto masivo al 34.5%. Es un cambio de paradigma. Y la tecnología que usaban también es otra historia. El uso de foros de Internet tradicionales cayó del 96.8% al 68.2%. Mientras tanto, las redes sociales convencionales, Facebook, YouTube, Twitter, explotaron. Pasaron de un 9.7% a casi un 80%. Y súmale a eso las aplicaciones de mensajería encriptada como WhatsApp, cuyo uso subió a casi un 40%. Tienes una red de adoctrinamiento en el bolsillo. Todo esto fue impulsado por cambios en la propia doctrina. Así es. La influencia de la doctrina salafista yihadista moldeó todo este proceso. En la primera cohorte, la de 2004 a 2011, tenías una transmisión ideológica muy jerárquica. Figuras como el clérigo Abu Qatada, desde Londres, influenciaban directamente a líderes de células locales en España, como la red de Abu Dahda. Era un modelo muy vertical, casi de arriba hacia abajo. Exacto. Pero post-2012, el atractivo ideológico de la proclamación del califato por parte del Estado Islámico lo cambió todo. La incitación a la yihad defensiva u ofensiva moldeó las trayectorias de estos jóvenes de manera horizontal. Interactuaban con agentes activistas, con sus propios pares o incluso con reclutadores virtuales que estaban a miles de kilómetros de distancia. Sin necesidad de intermediarios locales formales, y eso nos conecta perfectamente con la tercera parte del libro, la implicación terrorista, es decir, las operaciones y las redes. Si conectamos esto con el panorama general, ¿cuál es la gran diferencia estructural entre estas dos organizaciones principales? Bueno, el primer periodo estuvo claramente dominado por la estructura más centralizada de Al-Qaeda. Requería más planificación, más jerarquía. El segundo periodo, en cambio, fue acaparado por la naturaleza completamente descentralizada de reclutamiento y movilización del Estado Islámico. Para quienes nos escuchan y quizá no son especialistas en la historia antiterrorista de España, creo que vale la pena comparar dos eventos clave, el 11M y la célula de Ripoll. Es el ejemplo perfecto para ilustrar esto. Miremos el 11M de 2004. Hubo una continuidad organizativa directa. La célula de Abu Dahda fue desmantelada por la policía en noviembre de 2001. Pero no atraparon a todos. Exacto. Los miembros que escaparon a esa redada formaron el núcleo de la red del 11M apenas unos meses después, en marzo de 2002. Eran células establecidas, con lazos históricos. Ahora, contrastemos eso con los atentados de Barcelona y Cambrils en 2017. La famosa célula de Ripoll. La célula de Ripoll se formó en 2016. Estaba compuesta mayormente por jóvenes de segunda generación de ascendencia marroquí. Y aquí vienen los fallos de inteligencia. Se radicalizaron en su entorno local más íntimo. Al no haber comunicaciones internacionales cruzadas ni viajes a zonas de conflicto, pasaron desapercibidos. Simplemente se inspiraron por la directiva del Estado Islámico de atacar en sus países de residencia ante la imposibilidad de viajar a Siria. Esa es la clave.
Y para entender cómo operan estas nuevas redes, el estudio del Cano elabora sobre la matriz organizativa lo que llaman CGR, células, grupos o redes. Fíjate que el estudio detalla el modo de implicación y un mapa de actores. Básicamente, estas redes se componen de un núcleo central, que son los líderes o reclutadores. Luego hay círculos intermedios y finalmente una periferia. Y en esa periferia es frecuentemente donde encontramos mujeres en roles de soporte o reclutas jóvenes destinados a ser combatientes extranjeros. El dato aterrador aquí es que 7 de cada 10 individuos arrestados formaban parte de CGRs de nueva formación, sin ningún vínculo terrorista previo. Aparecían de la nada en el radar. Y las funciones operativas de estos individuos también dieron un giro. Lo fascinante aquí es ver qué hacían exactamente en el día a día. Antes de 2012, bajo el modelo de Al-Qaeda, las funciones predominantes eran el apoyo logístico, la financiación de las redes y la planificación de operaciones. Veíamos a planificadores externos operando en territorio español para organizar ataques a nivel local o europeo. Pero después de 2012, Hay un giro masivo. Las redes se vuelcan hacia la difusión de propaganda, el reclutamiento y el despliegue extranjero. específicamente el rol de combatiente terrorista extranjero se disparó. Exacto. Individuos dedicados exclusivamente a viajar o intentar viajar a Siria o Irak, apoyados por redes de facilitadores locales que conseguían pasaportes o rutas seguras. Bueno, para darle aún más peso a toda esta argumentación, el estudio incluye unos anexos que son una mina de oro estadística. Si miramos el anexo 1, que muestra la distribución anual de condenas y fallecimientos, Muestra unos picos clarísimos vinculados a los eventos posteriores al 11M, cuando se desarticularon las grandes redes. pero luego hay una notable caída entre 2009 y 2011. Parece que la cosa se calma. Es un letargo temporal porque a partir de 2012 vemos un resurgimiento enorme por el efecto movilizador del Estado Islámico. Y el anexo 2 detalla la presión policial, las intervenciones contra los yihadistas. Las cifras hablan por sí solas. Entre 1995 y 2003, la media era de apenas 12 detenidos al año. En el periodo de 2004 a 2011, saltó a un promedio de 58 detenciones anuales. ¿Y post-2012? En la fase de 2012 a 2018, la presión policial tuvo que mantenerse altísima. Promediaron 60 detenidos anuales. Esfuerzo continuo. Y finalmente, el anexo 3 corrobora que estos números no son solo detenciones al aire, son resultados judiciales sólidos. 200 sentencias condenatorias firmes y 15 fallecimientos en el acto. Esto valida empíricamente cómo cambió la amenaza. Sin duda. Entonces, ¿qué significa todo esto? Toda esta montaña de datos. Para los analistas de inteligencia operativa y los responsables políticos no especialistas, ¿cómo se traduce esto en acción? El estudio nos permite estructurar las implicaciones políticas como un gran árbol de decisiones de alto nivel. Me encanta ese enfoque. El punto de decisión 1 tiene que ver con la demografía. Si la amenaza proviene de la primera generación, el modelo antiguo, frente a la segunda generación, el modelo actual, la recomendación empírica es clara. Hay que enfocar los recursos en la integración social, monitorear y mitigar las tensiones identitarias en estos jóvenes nacidos en España. Apagar el fuego del reclutamiento desde la base social. Exactamente. Y el punto de decisión 2 es el terreno operativo, si la radicalización es offline frente a online. Y aquí la recomendación de máxima prioridad post-2018 es drástica. Totalmente drástica. Se requiere trasladar los recursos de inteligencia para contrarrestar los entornos de radicalización online. Hay que monitorear masivamente las redes sociales y buscar formas de penetrar las aplicaciones de mensajería encriptada. Esto plantea una pregunta importante sobre el futuro de las agencias de seguridad. Así es. Plantea el desafío de cómo las fuerzas de seguridad deben evolucionar urgentemente. Pasar de vigilar mezquitas físicas o locutorios en los barrios a patrullar activamente el ecosistema digital. Es un cambio de era en la contrainteligencia. Bueno, queremos ir cerrando este análisis agradeciendo, por supuesto, la enorme claridad de los datos del Instituto Elcano. Nos ha permitido desglosar una realidad sumamente compleja con evidencia en mano. Ha sido fascinante revisar la solidez de esta investigación. Pero no queremos irnos sin dejar a quienes nos escuchan con un pensamiento provocador final,
una reflexión para que exploren por su cuenta. Me parece perfecto. Hemos visto que el declive territorial del Estado Islámico en Medio Oriente básicamente cierra la vía física del combatiente terrorista extranjero. Ya no hay un califato geográfico al que viajar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo evolucionará la estructura de reclutamiento radical en la era inminente de la inteligencia artificial generativa y las comunidades virtuales inmersivas en el metaverso? Donde la geografía ya no existe en absoluto. Fíjate en eso. Si pasaron de foros anticuados a Telegram tan rápido, imaginen el nivel de adoctrinamiento inmersivo y descentralizado que podría gestarse en realidades virtuales sin fronteras. Es un escenario que la inteligencia operativa tiene que empezar a prever hoy mismo. Sin lugar a dudas. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta sesión. Los invitamos a seguir cuestionando, a seguir aprendiendo y analizando el mundo con datos críticos. Hasta la próxima inmersión.